Hoy, en Genética Canina, vamos a hablar de la presión de mordida, gracias a esta persona que nos ha dejado una pregunta simple pero profunda. ¿Puede un híbrido funcional superar a sus padres? ¿Sirve de algo tener una mandíbula fuerte sin cabeza ni instinto? Aquí no hablamos de mitos, hablamos de realidad vivida. Bienvenidos a Híbridos y Leales. Proyecto Rapache. Antes de empezar, ¿qué es la presión de mordida? Porque no es solo cuando el perro muerde. La presión de mordida se mide en PSI, libras por pulgada cuadrada. Pero hay una verdad que pocos dicen. Una mordida potente no sirve de nada sin control, intención y función. Factores que incluyen forma del cráneo, palanca mandibular, tamaño corporal versus la cabeza, musculatura, técnica, tenacidad y nervio. Y aquí hay algo que meto yo personalmente y es la rusticidad, que es un término que viene del mundo agrícola, ganadero y funcional. En los perros se refiere a la capacidad natural de resistir condiciones adversas sin deteriorarse física, mental o emocionalmente. En palabras simples, es la dureza real del perro, no su apariencia. Las 4 dimensiones de la rusticidad en un perro funcional son estas. La primera, resistencia física natural. Aguanta más ejercicio sin lesionarse. Tiene menos desgaste en trabajo continuo, guardia, combate, trilla y trineo. No necesita suplementos, protectores ni condiciones perfectas. Estructura ósea, piel y sistema inmune fuertes por selección. Por ejemplo, el cane corso rústico puede estar en el barro, el calor o la nieve sin romperse ni enfermarse. Segundo, tolerancia psicológica al trabajo y al estrés. No se trauma fácilmente, no se rompe emocionalmente ante presión, combates o cambios de entorno. Tiene más temple natural, recibe tensión y la asimila sin colapsar. El ejemplo claro, pon a trabajar un labrador y un pastor alemán a hacer guardia durante 10 horas al día. El labrador se bloquea, se estresa, se vuelve ansioso. El pastor alemán, si es rústico, lo aguanta, incluso lo disfruta. Tercero, adaptación al entorno salvaje o rural. Se adapta a climas extremos sin necesidad de cuidados constantes. Come lo que hay, duerme donde sea y sobrevive con lo básico. No depende de un entorno artificial para estar equilibrado. Un perro rústico criado en campo, monte o calle desarrolla inteligencia ambiental, evita peligros, calcula riesgos y conserva energía cuando debe. Cuarto, salud general, resistencia a enfermedades, sistema inmune fuerte, baja incidencia de alergias, displasia, problemas digestivos o de piel. Rara vez necesita veterinarios y está bien alimentado. Eso se consigue cuando el perro viene de líneas funcionales, no estéticas, se cría en condiciones naturales, no sobreprotegidas. En fin, un perro rústico no es el que tiene músculos o cara de malo. Es el que resiste lo que otros no pueden, el que no se enferma, no se trauma y no necesita ayuda para trabajar. Rusticidad no se compra, se selecciona y se cría. Por eso, en mi opinión, esta es la parte más importante. Genética. ¿Puede aumentar en un híbrido? Cuando cruzas 2 razas, puede pasar esto, porque no todos los ejemplares salen bien. En el primer caso puedes tener el vigor híbrido, que significa que tienes el mejor ejemplar, mejoran las cualidades. En el segundo caso tienes la expresión intermedia. Todo queda a medias, es un mix entre dos y realmente ninguno sobresale. Y por último tienes la regresión genética, sale mucho más débil que sus padres. Por eso, no todo cruce mejora, pero cuando entiendes la genética puedes diseñar funcionalidad. Pero a todo esto, ¿cómo se mide el PSI de la mordida de un perro? Las mediciones más conocidas han sido hechas en estudios científicos y pruebas controladas usando lo siguiente. Primero, un sensor de presión o dinamómetro. Se utiliza un dispositivo con sensores de fuerza tipo
célula de carga o presión hidrostática, el perro es incentivado a morder una estructura especialmente diseñada, normalmente, un tubo de goma reforzado o un hueso sintético con sensores o una barra recubierta con material mordible, a veces similares al material de la manga de mordida. El sensor registra el punto de máxima presión durante la mordida. Pero, contexto, las pruebas no siempre se hacen en condiciones naturales. Algunos perros muerden por juego, otros por defensa. El estado emocional del perro afecta la fuerza, miedo, agresividad o motivación alimenticia pueden alterar el resultado. Algunas mordidas se han registrado en perros militares o de policías entrenados que tienen un grip más constante. Estudios concretos conocidos, por ejemplo el Dr. Brady Barr de National Geographic en 2005 hizo uno de los estudios más famosos. Usó un dispositivo especial para comparar la fuerza de mordida entre animales, leones, cocodrilos, ya ves, pero perros. Midió la mordida de un Rottweiler, un pastor alemán y un Pitbull. Un Rottweiler de 328 psi, pastor alemán 238, el Pitbull 235. Este estudio es el más conocido, pero no incluyó muchas razas, universidades veterinarias y laboratorios cinotécnicos. Algunas universidades han hecho pruebas internas, pero no siempre publicadas. Limitaciones importantes: no hay un estándar universal, las pruebas no son comparables entre razas o estudios diferentes. El tamaño del cráneo, el ángulo mandibular y el look-how, agarre continuo, son factores que afectan el PSI, pero también la funcionalidad real. El PSI real en combate o defensa puede ser mayor que el medido en una prueba estática. El tipo de mordida cuenta tanto como la fuerza. Un galgo no tiene un gran PSI, pero puede desgarrarte en un movimiento. Un presa, en cambio, traba y aplasta. Conclusión rapache: no basta con decir este perro tiene tantos PSI. Lo importante es el cómo muerde, cuándo lo hace y con qué intención. El PSI es un dato útil, pero no absoluto. Por eso, un híbrido funcional puede tener una mordida más efectiva que un perro con más PSI en teoría. El proyecto Rapache no favorece al mestizaje sin sentido. Rescatamos lo que el perro fue hace 100, 200, 300, 500 años. Un animal funcional, nacido para el trabajo, no para las vitrinas. Valoramos los híbridos que nacen con propósito, con instinto, con capacidad, y también respetamos las razas puras, siempre que no arrastren debilidades que aceleren su deterioro. Lo nuestro no es moda, es evolución. Esto no es un grupo más. Si estás viendo esto, es porque ya sabes que el proyecto Rapache va en serio. Estamos construyendo algo único, salvaje, funcional y real. Y por primera vez, abrimos las puertas al núcleo, un grupo privado exclusivo, solo 100 personas, totalmente gratis. Pero no es para cualquiera. ¿Qué hay dentro del grupo? Información directa, ideas nuevas, debates reales sobre funcionalidad, genética y selección. Y lo más importante, quien esté dentro va a tener participación directa en la elección de los ejemplares que formarán parte de la línea Rapache. La élite se construye con mentes despiertas, no con masas dormidas. ¿Quieres entrar? Solo tienes que rellenar el formulario que te dejo aquí abajo en la descripción. No hay trampa, no hay venta, solo visión compartida. Recuerda, 100 plazas, cuando se llena, se cierra. Si sientes que esto te llama, no lo pienses dos veces. Forma parte de la historia desde dentro. Rapache no es solo un perro, es una manera de ver el mundo. Si lo entiendes, ya eres uno de los nuestros. Los 10 perros con las mordidas más fuertes. Antes que nada quisiera darle las gracias a Roberto, que me contactó por Instagram, Los Perros de Presa, para pasarme esta información. Es un estudio que se hizo en Suecia
por Animal Elite, desmintiendo mitos falsos de internet de presión de mordida de razas de perros, donde el Kangal tiene una fuerza absurda y donde la PBT y el Rottweiler parecen que no tienen una mordida así potente, porque mientras tienes esta lista que es más real, obviamente no impresiona tanto, tienes otra lista donde ves que el Kangal tiene una fuerza descomunal, donde el Cane Corso tiene una fuerza descomunal. Si nos ponemos a calcular, hoy en día muchos están obsesionados con ver qué perro muerde más fuerte. Vídeos, ranking, cifras de PSI exageradas, todo para alimentar el ego y crear una idea de peligrosidad que muchas veces no está basada en ciencia real. Y aquí es donde tenemos que dejar algo en claro. Si no hay un estudio científico serio que respalde una cifra de PSI, pounds per square inch, entonces ese número no vale nada. Una y otra vez se repiten datos falsos como si fueran verdad absoluta. Por ejemplo, se habla de perros con 700 o 800 PSI sin tener ni una sola prueba medible, reproducible o verificada en condiciones controladas. ¿Y por qué se hace esto? Porque a la gente le encanta el show, pero en Rapache no buscamos espectáculo, buscamos funcionalidad real. Un perro con una cabeza de 28 centímetros de ancho y una circunferencia de cuello de 40 centímetros, con mandíbulas cortas y anchas, muy probablemente tendrá una mayor presión por centímetro cuadrado que un perro con hocico largo y delgado. Por eso los perros braquicéfalos de cráneo ancho y corto, como el mastín napoletano, el dogo de Burdeos, el Cane Corso, tienen un potencial de presión mayor que un Saluki o un Collie, que tienen hocicos alargados. Aquí perros que no han sido medidos directamente con PSI científico, pero que según su morfología podríamos estimar su fuerza de mordida con bastante precisión. Top 1, el mastín tibetano y el mastino inglese. Cabeza grande, cráneo enorme y mandíbulas robustas. Segundo puesto, el dogo de Burdeos con el Bandog americano. 500 PSI, braquicéfalos, mandíbula ancha, cráneo cuadrado, cuello poderoso. Tercer puesto tenemos el Tosa Inu y el Fila Brasileiro con 450 PSI. Pues tenemos el Cane Corso, el Presa Canario con 380 PSI. Estos son estimaciones. Estas cifras no son científicas, pero están razonadas por proporcionalidad y datos craneales, no por especulación barata. En Rapache no nos dejamos llevar por mitos. Respetamos las razas puras cuando están sanas y funcionales y valoramos los híbridos cuando tienen propósito y estructura. Pero sobre todo, no valoramos al perro cuando muerde o cuánto muerde, sino por su capacidad de controlar esa mordida. La ciencia está para mostrar cómo son las cosas realmente, no para alimentar el ego. El Kangal supera los 700 PSI. Realmente es falso, porque no es un simple perro pastor, es un molosoide funcional, pero no llega a esas cifras descomunales como todo el mundo piensa. Aunque hoy en día muchos llaman al Kangal un pastor de Anatolia, en su origen el Kangal no era un perro pastor en el sentido clásico como el Border Collie o el pastor alemán. En realidad, es un molosoide autóctono de Anatolia, criado por siglos para enfrentarse a depredadores como lobos, osos e incluso chacales. Si queréis un vídeo, dejadmelo aquí abajo, porque realmente no es el pastor de Anatolia. No, es un molosoide. El Kangal cumple los 3 factores claves para desarrollar una mordida potente. Cráneo potente, mandíbulas largas y gruesas, músculos de mandíbula mesetero-temporal bien desarrollados. Supongamos que un Kangal tiene un cráneo de 28 centímetros de ancho y una mandíbula de 18 centímetros, una circunferencia de cuello de 42 centímetros. Si este perro tiene una masa corporal de 70 kilos, que no me parece funcional, y una fuerza de contracción mandibular superior a la media, por su genética de protección, es perfectamente factible estimar una mordida de entre 400 y 500 PSI reales, si se mide en condiciones controladas y sin exageraciones, pero no 700-800 PSI. Y si mezcláramos al primero con el segundo o al tercero con el cuarto,
¿qué pasaría si seleccionáramos solo por fuerza de mordida? Saldrían perros bestiales, potentes, dominantes, pero también tan difíciles de manejar que muy pocos podrían convivir con ellos. En Rapache no buscamos solo poder, buscamos control, instinto, equilibrio y utilidad real. El monstruo más fuerte no siempre es el más funcional. No decimos que un dogo argentino cruzado sea mejor que el dogo argentino. Aquí no se trata de comparar perro con perro, sino función con función. Un presa canario puede ser un perro completo, sí, pero tal vez, cruzado con un pastor, desarrolle otras habilidades, otro tipo de trabajo. Lo que nos importa no es la raza, es la utilidad real del perro frente al mundo. Y sobre todo que si iniciamos a mezclar perros no tenemos que utilizar el nombre de esas razas. Un presa canario puro es un presa canario, un mix de presa canario deja de ser un presa canario. Será un mix de 50% pastor, 50% presa canario. Pero cuidado, PSI alto no significa funcionalidad. Hay perros que no saben morder bien. Por eso os quiero hablar de los tipos de mordidas según la raza. Lo he buscado y no te lo dicen así tan claro, pero cuando ves al perro cómo muerde, te das cuenta. Por ejemplo, el galgo muerde y suelta. Este perro arranca la piel o la carne. Como tiene una velocidad pura, no puede aguantar esa mordida. He adaptado a la caza ligera y rápida. Por ejemplo, el cane corso muerde y no rectifica. Tiene una presión directa para destrozar. Busca aplastar en un solo cierre. Guarda territorial, disuasión pura. Pero por otro lado tenemos el dogo argentino, que sí rectifica la mordida, porque busca el punto débil. El cuello, la tráquea, la arteria del jabalí. Usa la cabeza como un asesino natural. Inteligencia táctica en caza mayor. Después tenemos el APBT, que mantiene la mordida incluso en movimiento, sabe controlar el entorno emocional. A veces no tiene el PSI más alto, pero sí el grip más estable. Rottweiler, mordida de hueso, rompe objetos duros, capacidad de bloqueo, pero depende mucho del equilibrio nervioso. Cada raza tiene un tipo de mordida y cada función necesita una técnica, pero sin drive, todo eso se queda en teoría, nada de práctica. Esto nos deja en el último punto. Sin drive no hay nada. El drive, deseo interno de ejecutar, presa, defensa, guardia, ¿me entiendes? El game, capacidad de mantenerse en combate sin dudar. Y el autocontrol, no romperse, saber cuándo actuar y cuándo parar. Un perro con 250 PSI, pero con game, drive y temple, puede ser más letal. ¿Qué pasa con estos perros? Que a diferencia de los que sí que muerden con mucha más potencia, estos perros mueven todo el cuerpo. Ejercen todavía mucha más fuerza dinámica, no solo impresión de mordida. Mucha gente trabaja el cuerpo de sus perros, pero ¿sabes qué es lo más importante? La mente. Un perro necesita tener resistencia mental, emocional, perder miedos, ganar recuerdos. He visto mordidas impresionantes, pero he visto perros más impresionantes aún que supieron cuándo morder y cuándo no. El futuro de los híbridos no está en el músculo, sino en la selección con propósito. Rapache no es una marca, es una forma de entender el perro, como un animal, pero también como un guerrero con cabeza. ¿Qué tipo de mordida crees que es la más efectiva? ¿Conoces algún cruce que supere a sus padres en funcionalidad real? Te leo aquí abajo en la descripción. Muchas gracias por estar, por compartir y no olvides de suscribirte. Esto es Híbridos y Leales.